Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy tenemos el agrado de presenciar el lanzamiento de la revista Legislación y Prospectiva, y para ello vamos a estar hablando con el Secretario General del Congreso de la República y además director del CAEL, Gregorio Hash Pacheco. Doctor Gregorio, bienvenido aquí a su programa. Muchas gracias, Sebastián, muy reconocido, muy complacido de acompañarlos en este que es el programa institucional de la Secretaría, en el que la única condición vigente es que el secretario no aparezca. Quiero señalar mi reconocimiento expreso por el éxito que se ha venido consolidando después de que nació, aprendió a caminar, pasó por la adolescencia y se convirtió en un joven muy enérgico. Este programa, obra de tu padre, nuestro inolvidable compañero de viaje, amigo del alma y gran poeta y gran analista, que fue quien se ideó realmente esta realización, y por eso también me siento muy motivado. Néstor Cardona significó y significará mucho para quien habla y para la tarea cultural y periodística del Senado de la República y del Congreso. Eso tengo que decirlo, sé que no es parte del tema, pero no puedo dejar de pasar la oportunidad. Y la temática que nos congrega en esta Feria del Libro es muy importante, lograr, nada menos que con la Universidad Nacional de Colombia, la más representativa de la ciencia y del conocimiento científico y de lo académico en Colombia a nivel de educación superior. Una revista del mejor nivel que se pueda encontrar en Colombia y muchos países cercanos, de contenido científico, social, científico, académico, pero también contenido político. Articular esos dos escenarios que aparentemente son muy diversos y a veces hasta incompatibles, y hacer una realidad. Ya el tercer hijito que le nace a este matrimonio, ojalá indisoluble, entre la Nacional y el Senado de la República, entre el Instituto de Pensamiento de la Escuela Permanente de Pensamiento Universitario de la Universidad Nacional de Colombia y el Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado de la República, es algo inédito en Colombia. Y tenerlo manifiesto allí en una creación intelectual, científica, académica y también política, repito, de beneficio recíproco entre lo que sucede y debe suceder en el mundo de lo legislativo y del control político y lo que sucede y debe suceder en el mundo académico, de las aulas de la Universidad Nacional, de sus laboratorios sociales, de toda su búsqueda de conocimiento. Ambos apuntando a orientar de la mejor manera que sea posible el devenir de una sociedad tan diversa, tan compleja, tan llena de problemas, de desigualdades, hay que decirlo, pero también de aspiraciones, de posibilidades, de proyección en el escenario internacional y en el escenario mundial. De tal manera que esto es de celebrar, esto es de alegrarnos, esto no es de hacernos autoalabanza, sino de poner a la disposición de todos los colombianos, sin excepción alguna, este producto conjunto, este tercer hijito del matrimonio Universidad Nacional, Centro de Altos Estudios Legislativos del Senado, para medir hasta dónde va nuestro compromiso y hasta dónde va nuestra capacidad de aportar a la sociedad colombiana en general, a las instituciones y a la democracia, lo que esperan de quienes tenemos unos cargos de responsabilidad allí al frente. Bueno, doctor Gregorio, me conmueven profundamente sus palabras y ese reconocimiento que hace hacia mi padre. Ya retomando un poco el tema de la revista y el tema que nos concilia y nos trae aquí, ¿cómo ve usted y cómo proyecta el CAEL a 10 años y cómo ha visto esta evolución desde que surgió como una idea por allá en el año 2012? Bien, es una pregunta muy interesante porque nos pone en retro y en prospectiva. Esto siempre fue una aspiración de mucha gente, esto no es una cosa mía sola. Yo lo que hice fue canalizar esa necesidad hacia una solución. El Congreso de la República tenía una falla muy grande, no producía conocimiento propio. Pongo un ejemplo. Para hacer un debate de control político a una institución de la rama ejecutiva se tenía que limitar a la información que la propia entidad controlada le suministraba al Congreso. Entonces eso ya va marcando una debilidad muy grande para el ejercicio de tan significativa
tarea que le ha encomendado el electorado a los congresistas. Y por allí nos fuimos metiendo en búsqueda de algo mucho más de fondo, que es la autonomía de la rama legislativa para el ejercicio exitoso de sus funciones. Comenzábamos, primero fue un programa ARCA, Articulación Congreso Academia, después se creó el CAEL por una resolución de la mesa, luego el Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, le reconoció como única entidad oficial del saber legislativo, dijo Colciencias, cumpliendo todas las exigencias y todos los requisitos que no son pocos y que son muy complicados. Superamos esa etapa, seguimos existiendo, comenzamos una tarea de convenios con 46 universidades que alcanzamos a agrupar en torno a la idea de CAEL. La principal siempre ha sido la nacional, desde luego, pero hay privadas muy importantes como la Gran Colombia, por ejemplo, o oficiales como la del Cauca, que ha tenido convenios con nosotros. Y en general la idea ha sido muy bien recibida porque permite llenar un vacío, crear un escenario donde articularnos entre la academia, el conocimiento científico, la producción intelectual, desde luego en perspectiva de la función del Congreso, y la actividad legislativa y de control político en perspectiva de lo académico. Y ese escenario es el CAEL. Y producto de ese afortunado encuentro es todas estas actividades, entre muchas otras, la tercera edición de esta revista Legislación y Prospectiva, que es particularmente importante por cuanto tenemos allí el espíritu creativo, indómito y crítico de la Universidad Nacional, que es una universidad que representa toda la diversidad de los colombianos. Para nosotros eso es muy grato, es muy enaltecedor, porque hemos roto un mito, y era aquella vieja creencia negativa de que no podía haber un encuentro exitoso, productivo, entre academia y política, cuando al contrario, las dos se necesitan la una a la otra, se intercalan, se relacionan dinámicamente en su ejercicio y por lo tanto se necesitan. Y ahí vamos lográndolo. Bueno, actividades académicas hemos hecho muchísimas y gracias a esto hemos abierto recientemente un nuevo programa que es experimental, como todo conocimiento nuevo, y es el programa Capitolio Abierto, que busca generar una reflexión alrededor del concepto, primero de Capitolio, en términos de que es la representación de la democracia en Colombia, la casa de la democracia, y abierto porque como el símbolo es una cúpula, y como es un edificio a veces que uno cree que es impenetrable y tiene una arquitectura bastante potente, imponente, entonces quisimos desvirtuar esa creencia automática de que Capitolio significa cerrazón, significa cerco, significa oscuridad, un poco cavernaria la cosa, y lo ponemos abierto. ¿Por qué abierto? No es un eslogan, es una realidad. El Capitolio está abierto siempre, el Capitolio no tiene puertas cerradas. El Capitolio se concibió desde Tomás Cipriano de Mosquera en 1846, cuando por ley 3 de ese año ordenó la construcción de lo que hoy es el Capitolio Nacional, era la sede para los tres poderes, como la casa de todos los colombianos, la casa para que uno llegue cuando quiera llegar a su casa. Por eso uno ve que lo que llega de la Plaza de Bolívar, ahí están las columnas, pero eso no tiene puertas. Y es abierto, pero además tenemos unos patios hermosos y que recogen la historia colombiana allí, lo que sucedió cuando esto se creó y cuando las instituciones dieron sus primeros pasos. Está el patio de Tomás Cipriano de Mosquera, que es el más emblemático, pero al otro lado está el de Núñez, que también es emblemático. Están unos patios más pequeños como el de Alfonso López y el expresidente Turbay Ayala, o está en el que aparece actualmente Álvaro Gómez Hurtado, que son significativos de lo que ha sido la política y lo que ha sido el Congreso colombiano y de lo que ha sido el pensamiento constitucional colombiano. Entonces, en el lado de la Cámara de Representantes también hay una gran galería donde están Galán, Luis Carlos Galán, donde está Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán, y otros grandes hombres de la segunda mitad del siglo pasado. Alzate también está allí, claro que sí, un exquisito orador
casi insuperable. Entonces queremos señalarle a la gente que eso está abierto y que el Capitolio abierto, pero no solamente abierto con las puertas y las ventanas, sino abierto a las ideas, abierto al nuevo pensamiento, abierto a las propuestas, abierto a la crítica, a que nos señalen por dónde tenemos que caminar mejor, a que nos hagan propuestas. Y ya lo hicimos en un primer intento, exitoso además, con un foro sobre la legislación más reciente en punto de lo que se llama la fuerza pública, tanto activa como en retiro, como los pensionados. ¿Cuál es el régimen laboral? ¿Cuál es el régimen disciplinario? ¿Cuál es el régimen de ejercicio de esa función de la seguridad ciudadana que tanta polémica generó el año pasado precisamente para estas épocas? Y eso es progreso, eso es avance, eso es mejoría, y solamente lo podemos mostrar como algo exitoso si lo relacionamos con la presencia dinámica y eficiente de la academia. Y además hay un proyecto de ley, y que ya es una ley de la República que ampara la labor de... Hay tres. Una sobre la modernización y reestructuración de lo que es la Policía Nacional, que no es un organismo armado, como se cree equivocadamente. La policía, por naturaleza y por definición, es un organismo civil que tiene el encargo de garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana. Eso es otro tema. Las Fuerzas Armadas sí son armadas. Bueno, el régimen interno, digamos, de la reestructuración de la policía, el régimen laboral y salarial de los que actúan allí, y el régimen de quienes ya prestaron su servicio y hacen parte de la reserva activa o inactiva. Eso fue un éxito grande, llenamos el patio, 300 personas bien sentadas cómodamente, garantizando las normas de bioseguridad, en un día soleado como nunca, porque no teníamos techo, porque se trata de que no haya techo, que esté abierto, que así como físicamente y simbólicamente se dice que es Capitolio abierto, pues también estemos abiertos a las ideas, al pensamiento, a la discusión, a intercambiar pareceres, a confrontar saberes, a dialogar. que se sientan como en su casa. Le preguntaba esto de viendo hacia el pasado, de cómo se ha llegado hasta este punto, y hacia el futuro, hacia 10 años, ¿cómo lo ves? Bueno, el punto actual, más actualizado, es la ley 2561 de diciembre del año pasado. Es una ley de honores a quien fue tal vez el impulsor más insistente en este tipo de actividades académicas, que fue el expresidente Aurelio Iragorri Ormaza. Por eso el CAEL lleva su nombre, en reconocimiento y en memoria de una persona que fue tan importante y que sigue teniendo importancia y vigencia, a pesar de que ya falleció hace unos meses por causa del COVID. Esa ley es un punto de inflexión. Ya el CAEL tiene mayoría de edad jurídica y legislativa. Ya no es una resolución, ya no es una idea del secretario, ya no es una quimera, es una realidad institucional. Incluso puede acceder a ciertas necesidades de presupuesto previo puesto de unos controles y unos trámites. Pero esa no es la estación de llegada, sino una estación de paso, porque vendrá luego entonces ya la consolidación de esto que empezó siendo experimental o ya es institucional, en punto a que cobre, por ejemplo, autonomía administrativa, personería jurídica, que tenga una estructura de funcionamiento ojalá flexible, que sea una institución de la rama legislativa no adscrita ni dependiente de la Secretaría General ni del secretario, una cosa autónoma allá, propia, como se concibió y se sigue mejorando la idea, la Universidad del Congreso de la República, pero guardadas las proporciones pues, y guardada la naturaleza de la misión que le toca, pues algo muy sólido, muy pequeño, de muy ágil funcionamiento. No pensemos en una universidad, sino somos 6 personas que estamos allí tratando de traer hacia acá todo lo mejor que hay en el pensamiento moderno y en lo histórico en las universidades colombianas y extranjeras, y penetrar allá la tarea de control político y de factura de leyes que le corresponde a los congresistas. Esa es como, digamos, una idea muy esquemática. Creemos que a 10 años vista el CAEL va a ser modelo, porque ya lo sentimos así en Latinoamérica, de México hacia abajo, modelo de institución de las ramas legislativas y por lo tanto del sistema democrático para garantizar e impulsar la autonomía
de la rama legislativa y que no siga dependiendo de lo que le sobre a la rama ejecutiva que le quiera dar al legislativo. Doctor Gregorio, muchas felicitaciones por este esfuerzo que desemboca en este tipo de publicaciones, en este tipo de eventos de penetración de estos espacios. Felicitamos esa ardua labor tanto suya como del equipo. Desde el primer momento hemos visto pues esa labor y lo invitamos a continuar con ese mismo ímpetu y con esa misma dedicación para seguir fortaleciendo el Congreso. Muchas gracias, pero yo realmente esto no es mío, ni es fruto de Gregorio. Esto es el trabajo colectivo de todos quienes están aquí, que nos han acompañado, de tu papá, Néstor Cardona Gutiérrez, que fue un inspirador permanente de este tipo de actividades, a quien extrañamos mucho, quien está muy bien representado en ti, Sebastián, tengo que decirlo, pero esto es un asunto colegiado, colectivo. Aquí hay congresistas que aportan, mesas directivas que ayudan. Yo sí tengo algo para enrostrar a las universidades, que yo tengo la gente universitaria más joven de Colombia que trabaja en el legislativo. Ahí el promedio son 23, 24 años, todos y todas brillantes, los mejores, porque como los recibimos como pasantes o como judicantes y se van formando en la ciencia de lo legislativo, pues el resultado está aquí. Por eso yo reclamo que el aplauso y el reconocimiento no es para mí. Yo soy simplemente, repito, el rapitendero de ustedes, los amigos míos, y son ustedes, los jóvenes y las jóvenes, las que han hecho posible que esto sea con el apoyo incondicional siempre de las mesas directivas y de los congresistas. Sobre todo quienes hicieron de ponentes, permítanme aquí una cuñita que no es de tipo electoral. En Senado, ponente en los dos debates, José Luis Pérez, de Cambio Radical, oriundo del Valle del Cauca. Y en Cámara, el expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, Partido Liberal Norte Santanderiano. En tiempo récord se sacó esta ley. En tiempo récord es 2 meses, ni siquiera con mensaje de urgencia, con eficiencia. Y hoy es ley de la República y el CAIL está disfrutando de esto, y Colombia y el Congreso tienen un instrumento muy legal, pero también muy legítimo. Por eso estamos compartiendo este reconocimiento a ustedes, que son los que han hecho posible que esto funcione y se haga, y a los congresistas también. Muchas gracias, doctor. Y a la nacional también, y a las universidades también. Muchas gracias. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. Estos espacios que nos brinda el Congreso de la República me parecen muy importantes porque en las reuniones que tuvimos anteriormente con los demás niños congresistas pudimos encontrar las problemáticas sociales que se encontraron alrededor de los diferentes departamentos y regiones del país, por lo cual me parece muy importante que los podamos exponer al frente de los senadores para que ellos nos den una solución pronta. El mensaje que yo les impartiría a los niños del país es que sigan encontrando más problemáticas, que sigan organizándose para poder presentar esto a las personas que nos pueden colaborar. De nuevo en Congreso y Sociedad con este especial del lanzamiento de la revista Legislación y Prospectiva en alianza en la Universidad Nacional con la Secretaría General del Senado de la República y el Congreso de la República. Ahora nos acompaña el doctor Mario Guerrero. Él es el coordinador de la Escuela de Pensamiento de la Universidad Nacional. Bienvenido, doctor Mario, a Congreso y Sociedad. Gracias, Sebastián. Doctor Mario, ¿por qué es importante integrar la academia con este centro de pensamiento legislativo y con la redacción de las leyes, con la promulgación de las leyes y sobre todo con ese estudio y esa investigación previa? La importancia radica en algo que tienen muy claro en el Centro de Altos Estudios Legislativos, CAEL, del Senado de la República, y es la cualificación del ejercicio legislativo. Cada cierto tiempo se renuevan los equipos técnicos de las oficinas legislativas y algunos congresistas, algunos siguen, otros cambian. Entonces es importante que ese conocimiento que se va acumulando
se transmita a las nuevas administraciones o a las nuevas legislaciones, a las nuevas legislaturas. La idea del CADEL entonces es hacer una alianza permanente con la academia para que de esta forma se gestione el conocimiento que se va generando cada 4 años y no se pierda debido a la renovación que tiene que haber en el Congreso debido a las nuevas elecciones. Y no solamente eso, sino que el respaldo también permite que se fortalezcan las leyes y que incluso las propuestas que tienen unas intenciones a veces muy buenas, pero que no van acorde a lo que se pueda hacer constitucionalmente, realmente ya tengan un respaldo sólido de la investigación académica y por ende haya mejores leyes. De acuerdo, tienes razón. La argumentación científica y la argumentación basada en evidencia es una de las nuevas teorías, una de las nuevas tendencias para generar política pública y para generar mejoras legislativas. En eso consiste entonces la cualificación de los equipos legislativos que tienen un conocimiento importante de los temas nacionales, pero a veces les hace falta herramientas técnicas. Y ahí es donde la academia puede ayudar, puede apoyar mucho la labor legislativa. Entonces es un acierto fundamental de parte del Senado haber creado el CADEL como esa articulación, esa oficina articuladora, esa oficina base, donde podemos no solamente la Universidad Nacional, sino todas las universidades del país participar para aportar conocimiento que hemos acumulado durante mucho más tiempo que el Senado. Incluso hay esfuerzos importantísimos como el del World Future Council, que es un consejo que se reúne en Bélgica a nivel mundial para discutir la relevancia de las leyes que se exploran en todo el mundo y que incluso pueden ser escaladas en otros contextos, más allá de donde nació la legislación. Y para esto es muy importante este tipo de centros de pensamiento. Doctor, ya en la práctica, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona esa integración? ¿El congresista qué debe hacer cuando quiere respaldarse académicamente con ustedes? Hay diversas herramientas que hemos creado de la mano del CADEL. Pues hemos tenido la fortuna desde la Universidad Nacional de poder colaborar, primero que todo con una plataforma de colaboración entre legislación, entre el Senado y la academia, que como le mencionaba, no solamente la Universidad Nacional tiene la oportunidad, sino todas las academias del país. La plataforma se llama ARCA y es una plataforma que permite a cualquier legislador integrante del Congreso solicitar conceptos técnicos a expertos académicos. Entonces, dependiendo del tipo de iniciativa que tengan legislativa, en la temática pueden buscar entre todas las universidades del país aquellos expertos que puedan entregarles algún tipo de diagnóstico, recomendación para fortalecer su propuesta legislativa. Esa es una de las herramientas. Otra de las herramientas, como lo mencionaste al inicio de la entrevista, la revista Legislación y Prospectiva. En esa revista entonces estamos invitando también a todos los investigadores del país para que semestralmente nos envíen sus propuestas, para que la universidad también pueda proponer nuevos temas legislativos, pero asimismo los integrantes del Congreso, los legisladores, comparten sus inquietudes y sus iniciativas con toda la comunidad académica, entablando este diálogo enriquecedor entre los dos mundos, el mundo político y el mundo académico, de manera que podemos enriquecer y fortalecer la labor legislativa, que es pues, que nos beneficia a todos como país. Que al final se ven como dos mundos separados, pero son dos mundos con un mismo propósito y es lograr el bienestar social de las personas. Entonces es muy importante que se estén integrando y que se estén cohesionando. Doctor, hay otra inquietud y es que esta revista tiene el alcance para ser una revista en la que se puedan hacer publicaciones de maestrías incluso, o eso es un proyecto a futuro. ¿Cómo se ve como ya dentro de esa compenetración, dentro de la misma estructura académica? Por ahora, debido a que manejamos lenguajes diferentes, la academia un lenguaje mucho más científico, el mundo legislativo un lenguaje más del día a día, más político, hemos tenido que empezar a negociar por el lenguaje en el que vamos a hablar, las dos instituciones, para entablar ese diálogo, que nos entendamos desde la base que es el lenguaje. Entonces, en principio, estamos invitando a todos los colaboradores de la academia
a que no utilicen un lenguaje demasiado técnico que nos ha alejado como academia del público amplio. Eso lo conocemos, es una autocrítica que nos hacemos desde la academia. Nos hemos abocado mucho hacia las publicaciones científicas, pero donde un número reducido de expertos podemos entablar diálogo. Entonces, si cambiamos desde la base el diálogo en el que estamos escribiendo, que es la propuesta de la revista Legislación y Prospectiva, un lenguaje para un amplio público y sobre todo un lenguaje técnico en el sentido político. Si empezamos a hablar el lenguaje de los legisladores, podemos entendernos más. Entonces, ese ha sido el primer acuerdo entre el Senado de la República y la Universidad Nacional para poder dialogar, entablar ese diálogo. Y precisamente también para tener como mayor alcance, para que la persona que se encuentre con la revista entienda fácilmente las temáticas allí planteadas. Exactamente, tienes toda la razón. Que no solamente hablemos entre nosotros, mundo político y mundo académico, sino que le demos cabida a todo el país, a todo el público del país, para que entre todos podamos empezar a contribuir a solucionar los problemas, porque pues desde el ámbito político, no solamente académicos, no solamente legisladores tienen la palabra, sino todos los actores sociales tenemos que contribuir y llegar a acuerdos. O sea que esto es un ejemplo de una democratización del lenguaje que permite que lo que antes era solo accesible para un público muy específico le llegue a todo el mundo y por ende la gente entienda cuáles son las normas y cuáles son las leyes que les está afectando. De acuerdo, esa es la palabra, lo has dicho muy bien, democratización del conocimiento y democratización de la participación en temas legislativos. Esa es la idea del CADEL. Que tampoco el mundo político se encierre dentro de sí mismo, que no solamente el Senado se encargue de legislar con pocas opiniones, sino que nos escuchen en todas las regiones, que todo el público del país empiece a escucharnos y empiece a querer participar y a querer aportar en la solución de los problemas del país. Doctor Mario, ¿cuáles son las redes sociales de la universidad? ¿Cuáles son las redes sociales de la revista, la página web? ¿Dónde la gente puede encontrar más información para documentarse? Para enfocarnos específicamente en el tema de la revista, voy a compartir solamente una dirección, www.legislacionyprospectiva.co, que es la página de la revista en donde confluyen, como lo habíamos hablado, el Senado de la República y la Universidad Nacional, y donde todo el público del país puede leer los artículos, los diálogos que se generan entre las dos instituciones, y también pueden enviar sus artículos. Si quieren participar como autores de la revista, está totalmente abierta para la participación de cualquier investigador académico del país, y un poco más adelante abriremos convocatoria para que cualquier ciudadano colombiano pueda participar también. Doctor Mario, muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad. Sebastián, muchas gracias y gracias por la invitación. Y a ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad. Really flying the music. Okay.